San Lucas, capítulo 15. Yo creo que ya la mayoría, al ver ahí el título, pues van a saber de qué hablamos. El Evangelio según San Lucas, capítulo 15. En este pasaje tenemos tres parábolas que nos dicen lo mismo, pero nos vamos a centrar en una que todos conocemos, y es la parábola del hijo pródigo. Vamos a leer Lucas capítulo 15, del versículo 11 al versículo 18. ¿Ya lo tienen? Sígame con su vista. Dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y sigue la historia, ¿no? Vamos a detenernos ahí en el versículo 18. Siempre que usamos esta parábola, esta enseñanza, sacamos siempre el mismo tema, ¿no? Venir a los brazos del Padre, regresar al Padre, pedir perdón al Señor y venir a los pies de Cristo. Y también hablamos acerca del perdón de Dios, de cómo Dios nos abraza y no nos juzga, sino que nos está a la espera de nosotros como hijos pródigos para venir y abrazarnos. Pero algo de lo que casi nunca hablamos es cuando como hijos pródigos ponemos distancia entre Dios y nosotros. Y eso es algo de lo que me gustaría hablar en esta mañana. Cuando ponemos distancia entre Dios y nosotros, primero, vivimos equivocadamente. La primera parte de lo que dice este pasaje que acabamos de leer dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Lo que podemos ver aquí es que este joven no pidió, sino que exigió algo que no le correspondía. Y muchas veces como seres humanos tenemos esa mentalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi mentalidad podría decir: ay, pues, ¿qué me va a tocar? ¿Qué me va a dejar mi papá? ¿Puras deudas? Digo, el llamado al pastorado ya me lo dejó. Qué bendición, ¿no? Digo, no creo llenar sus zapatos, pero Dios me dé la oportunidad, ¿no?, de llegar a tener 45 años de ministerio en el pastorado como él. Pero muchas veces tendemos a exigir eso, y este joven comete ese error, ¿no? Empezó su vida equivocadamente. Le exige al papá que le debería de dar algo. En otras palabras dijo: dame lo que de todas maneras será mío cuando tú te mueras. O sea, ya pasaste tus años, ya quiero que me toque algo, ¿no? Lo quería todo en ese mismo momento. Su demanda no dejaba nada para el futuro. Pensó que era mejor administrador que su padre. El joven inexperto pensaba que tenía el derecho de disfrutar de todos los privilegios por ser hijo, pero sin cumplir ninguna responsabilidad. Solo se preocupaba por sus propios intereses egoístas. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos no le exigimos a Dios bendiciones como si Dios nos debiera algo? Condicionamos a Dios. Dios, ya te acepté, ¿qué me vas a dar? Cuando nos ha dado el mejor regalo, que es la salvación, la oportunidad de la esperanza de la vida eterna. Pero no,
como somos mezquinos, pensamos que Dios nos puede dar más que simplemente salvación. Y digo, sueno como exagerado, no, simplemente salvación, es lo mejor que nos puede dar el Señor, la salvación. Entonces, este joven mezquino ya quería matar a su papá, ¿no? Ya le decía, dame lo que me toca. Queremos disfrutar las cosas de esta vida sin preocuparnos de las cosas espirituales. Buscamos la felicidad temporal de las cosas y no la felicidad eterna con Dios. La mujer de Job, por ejemplo, nos da un ejemplo, ¿no? Cuando Dios bendecía a su marido, la mujer estaba muy contenta, muy feliz. Sí, mi amor, mira esto y lo otro, te llevo tus pantuflas, etcétera, ¿no? Pero cuando estuvo Job en prueba, ¿qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Y así somos nosotros. Cuando estamos en bendición estamos contentos, estamos alegres, no necesitamos venir a la iglesia, no necesitamos reunirnos con los hermanos. Pero cuando hay necesidad, todos los días estamos en la iglesia, todos los días estamos en oración, todos los días estamos leyendo la Biblia. Tomamos la actitud de este joven, ¿no? Le dice a la mujer, maldice a tu Dios y muérete, Job capítulo 2, versículo 9. Queremos todo a la mano sin que nos cueste nada. Queremos ir al cielo como si Dios nos lo debiera. Es decir, Dios, ya, pues, ya vine a tus pies, tengo la oportunidad de ir al cielo. Sin querer pagar el boleto. Es decir, sin querer cumplir lo que Dios nos dice. Esto no puede ser así. Muchas veces una elección palpable son nuestros hijos. Quieren recibir los privilegios sin recibir las responsabilidades. Yo soy hijo. Yo sé los privilegios que tengo, por ejemplo, de ser hijo de mi papá. Yo sé los privilegios que tengo. Sé que si yo le digo, papá, préstame 5,000 pesos, no me los va a prestar. Y muchas veces es el mejor ejemplo que tenemos. A lo mejor en nuestra familia no aplica mucho, porque yo sé que mis sobrinos tienen la confianza de acercarse a mí y, tío, quiero esto. Cuando debería ser el papá, ¿da? Papá, quiero esto. La confianza que se tiene, ¿no? Hacia el papá, hacia la mamá. Mamá, quiero esto. De en algún momento estar en una tienda y mamá, se me antojó esto. Sí, hijo, agárralo, te lo compro. Pero estás en la casa, hijo, ayúdame a lavar los trastes. ¿Por qué? ¿No es mi responsabilidad? Claro que es tu responsabilidad. Hijo, ayúdame a recoger tu cuarto. ¿Por qué? Quieres que te compre cosas, pero quieres cumplir las responsabilidades. Y es lo mismo que hacemos a veces en nuestra vida cristiana. Queremos los privilegios, pero no queremos la responsabilidad. Hay un testimonio, no voy a decir nombres, hay un testimonio. En algún momento en el campamento, mis sobrinos fueron a bañarse al baño de ahí del campamento. Y ustedes saben que cuando van al campamento, los que han ido, después de los deportes, se hace una fila larguísima para bañarse. Y entonces van mis sobrinos al baño, se quieren dar un regaderazo, y pasan ahí al baño, y uno de los que estaban ahí en el baño, que estaba haciendo fila, voltea y los ve. ¡Hey! Denle chance, dice, son los hijos del superintendente. Y los dejan pasar primero, ¿no? Privilegios que tenían ellos de ser los nietos del superintendente, imagínense. Ahora imagínense al hijo del superintendente. Privilegios que el Señor nos da, pero no queremos cumplir las responsabilidades. Muchas veces queremos demostrar una falsa libertad. Dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Al recibir el derecho de ser llamados hijos de Dios, nos sentimos a veces como Juan Camaney. Ya las puedo todas y que se me venga el mundo encima, de todos modos ya tengo al Señor de mi lado. Todo lo podemos y hasta hacemos de Filipenses 4:13 nuestro rezo diario, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahora sí, diablo, déjate venir. Pero sin pensar en la responsabilidad que hay de ser llamados hijos de Dios. El muchacho estaba cansado a lo mejor de restricciones, responsabilidades y quería una independencia absoluta.
Pensaba que el padre solo quería molestarlo, haciéndole cumplir con cosas sin importancia. Y no se daba cuenta que todo era parte de su propio beneficio. A veces las cosas que nuestros padres nos enseñan, para nosotros como hijos nos suenan molestoso. Otra vez el mismo sermón de mi mamá. ¿A qué horas voy a llegar? ¿Con quién fui? Y ahí está marcándome. ¿Y dónde estás? Yo no suelo salir mucho de la casa a cosas aparte que no sea trabajo. Pero últimamente hice una buena amistad con una persona ahí del trabajo. Y nos juntamos a comer. Casi siempre es los días jueves porque él descansa. Y cuando estaba viendo este pasaje y veía estas ideas, decía, ¿cómo a veces yo reacciono como este joven? Porque me voy, bueno, salgo de trabajar, llego a la casa, me cambio, me baño, me arreglo. Y mi mamá, ¿a dónde vas? Mamá, voy con mi amigo del trabajo. ¿Y dónde vas a estar? Pues ahí cerca de la Club de Leones, ahí nos juntamos a comer. ¿Y qué vas a comer? Pues no sé, a ver qué hacemos. Cuida con quién te juntas. Cuida tus amistades. Sí, ma. Y ya voy saliendo, no llegues tarde. Sí, ma. Llego allá con mi amigo y ¿ya llegaste? Sí, ma, ya llegué, todo bien. Dentro de mi mente está ay, qué señora tan enfadosa. Y leía estos pasajes y digo, ¿cuántas veces es real la preocupación de mi madre por mi seguridad, por mi protección? Y yo, ay, esta señora es loca, enfadosa. Y sí, tengo que ser honesto, a veces he llegado a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, por estar platicando, se nos va el tiempo. Y llego y esa señora está en la sala, sentada, viendo a la ventana a ver a qué horas llego. Mamá, ¿por qué no se fue a dormir? Es que no puedo estar tranquila hasta que no llegas. Transportemos esa preocupación maternal a la preocupación del Padre por nosotros como sus hijos. Si cada día que nosotros vamos a hacer algo, pudiéramos poner esas preguntas de Dios hacia nosotros, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora regresas? ¿Qué vas a hacer? Y el Señor esperándonos a que regresemos sanos y salvos y decir, ya estás en casa. Todo bien, tranquilo. Entonces, a veces reaccionamos como este joven, mezquinos, pensando que el Señor nos debe algo. No muchos días después, dice el pasaje, o sea, es decir, inmediatamente después de que recibió el dinero, estaba ansioso de vivir su vida a su antojo. Tenía prisa de escapar de su padre. El texto dice, se fue lejos a una provincia apartada. Quería alejarse lo más posible del ojo de su padre. Deseaba vivir y olvidar todo y vivir la vida loca, como si lo dijéramos en este tiempo, ¿no? Con libertad, sin que nadie le estuviera diciendo, hijo, ten cuidado con quién te juntas, no llegues tarde, a dónde vas, por qué vas, qué vas a comer. Quería independizarse de la presencia de su padre, pero no de su dinero. Hoy día muchos hacemos lo mismo en nuestra vida cristiana. Yo no voy a la iglesia porque allí luego te prohíben cosas. Pero no es la iglesia, sino que es Dios mismo el que nos dice qué hacer dentro de su palabra. A veces el sermón que está predicando el pastor, uno mismo dice, ay, me la está tirando a mí, no. O sea, Dios te está hablando a ti más bien. No es que el pastor te esté tirando pedradas. Así, nadie, como este joven, les dice cómo deben vivir sus vidas. Piensan como la avestruz, que al esconder su cabeza bajo la tierra, al no ver, no serán vistos. Pero se les olvida de la omnipresencia de Dios. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa cuando se pone distancia entre Dios? Bueno, se vive equivocadamente. Se desea una falsa libertad como si lo tuviéramos todo. Se desperdician los recursos porque sigue diciendo la historia. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo que fácilmente se consigue, fácilmente se despilfarra. El pecado cuesta mucho. Nos hace gastar todo lo que tenemos, salud, familia, trabajo, dinero, la vida misma,
y la salvación de nuestras almas. El pecado es el triángulo de las Bermudas. Allí todo desaparece. Lo peor de todo es que el hombre no quiere darse cuenta de ello. Decía el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El mundo pasa y todo lo que hay en él pasa, pero la presencia de Dios no pasa. Esa es permanente. Entonces, viendo esta historia del hijo pródigo, este muchacho quería irse lejos donde no se sintiera observado. Pero nos olvidamos muchas veces de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Mi madre siempre nos asustó con esa frase. Aunque nosotros no te veamos, voltea para arriba. Ya está uno como loco viendo el techo, sin saber que Dios está en todo lugar. Viendo lo que hacemos, viendo lo que decimos, escuchando lo que decimos, viendo a dónde vamos. Y también pensamos que Él no sabe, pero la Biblia dice que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Desperdiciamos nuestros recursos. También, cuando ponemos distancia entre Dios y nosotros, se crea un vacío interior. Dice este pasaje en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. A veces el hombre, cuando no quiere aprender por las buenas, tiene que aprender por las malas. La verdad de este joven es que no fue buen administrador, como su padre. Su padre, me imagino que era una persona hacendada, tenía sus tierras, tenía ganado, porque no nos dice la condición de este hombre, pero dice que pues le dio su herencia, pues quiere decir que tenía dinero. Pero lo que podemos ver es que este joven no fue buen administrador, fue allá a otra ciudad donde no fue, allá por Guadalajara, para el sur, y malgastó su dinero. Se quedó en bancarrota. Pensó que el dinero nunca se acabaría y ahora no tenía nada. Y para colmo empezó a empeorar su situación. Dice que vino una gran hambre a aquella provincia. Quizás los amigos que tenía de parranda ya no estaban. Quizás las mujeres con las que había estado ya no estaban ahí con él. Y eso pasa en la vida cotidiana. Cuando uno tiene dinero en la cartera, tiene amigos hasta por debajo de las piedras. Pero cuando no existen. Cuando te enfermas, ¿quién está en el hospital contigo? ¿Tus amigos? Los que te dijeron, vamos, no pasa nada. No. Si lo vemos crudamente, a veces ni siquiera la familia, sino solamente Dios. Dios es el que está ahí en todo tiempo. Él lo prometió, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero queremos vernos y sentirnos como este joven, ¿no? Dice una estadística, entre más pase el tiempo, si no buscamos a Dios, nuestro vacío espiritual empeorará. Solo piense, la principal causa de muerte en México de personas entre 15 y 24 años es por accidentes automovilísticos. Y en la mayoría está involucrado el abuso del alcohol. La segunda causa de muerte de estas edades es por homicidio y la cuarta por suicidio. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es no tener a Dios en el corazón. Hay un testimonio, una historia de una muchachita. Quería ir a una fiesta, la muchacha. Y su papá, pues me imagino que era creyente. Y le dice a su papá, ¿pero para qué vas a ir a esa fiesta? No, pues nomás voy a ir a ver. No voy a hacer nada malo. No voy a tomar, no voy a decir malas palabras, me voy a portar bien. Y el papá no hallaba cómo hacerla entender. Y se le ocurre esta idea. Le dijo que se pusiera un vestido blanco. Ponte un vestido blanco. Vamos, acompáñame al trabajo porque tengo que ir a hacer algunos pendientes y ya de ahí te llevo. El papá trabajaba en un lugar donde sacaban carbón. Entonces va con la muchacha y dice, ven, acompáñame, ocupo ir por unas herramientas. Y se bajan del vehículo, entran a la mina o al lugar donde estaba la herramienta y el carbón, y el papá agarra la herramienta, se suben al vehículo. Cuando llegan a la casa, la muchacha se sorprende y dice,
Estoy sucia. Estoy llena de carbón y ni siquiera toqué nada. No agarré las herramientas ni nada. Y el papá usa la ilustración y le dice, ¿ves? Fuiste a un lugar y no hiciste nada, mas sin embargo te manchaste de carbón. Es lo mismo que va a pasar al lugar donde vas a ir. No vas a hacer nada, pero ¿qué va a pasar con tu mente? ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué vas a decir? ¿En qué pláticas vas a estar envuelta? Quizás no vas a hacer nada, pero tu alma, tu vida, tu espíritu se van a manchar. ¿Qué pasa a veces con las cosas que hacemos, con lo que decimos? El problema es no tener a Dios en el corazón. Y es un vacío que nosotros como seres humanos no podemos llenar. ¿Y qué hizo este joven? Dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El hombre que quería independencia absoluta ahora tiene que ir de arrimado a otra persona para pedirle trabajo. No es que el hombre haya buscado un trabajador, no es que con la persona que llegó le dijo, sí, necesito un trabajador, no. Este muchacho empezó a sentir necesidad, empezó a sentir hambre y fue con esta persona. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esta persona le dice, no, pues sabes que no tengo trabajo, ve y búscalo en otro lado? Ahora, desgraciadamente esta persona no tenía trabajo, porque ¿qué lo puso a hacer? A cuidar a los cerdos. Digo, no es un trabajo indignante, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo puso a lo mejor de cuidador de vacas o de barrendero o de llevarle alimento a los caballos? No sé. ¿Por qué de cuidador de cerdos, no? Y bien dicen en el dicho coloquial que el hambre es tremenda. No lo quería decir, pero bueno. Mi padre en algún momento, en sus malas decisiones, decidió salir de su casa a la edad de 17 años y se fue. Agarró un tren, una mochila y se colgó del tren y no se fue con sus amigos. Y él platica esta historia y quizás no lo alcanzamos a dimensionar porque no lo vimos visualmente, ¿no? Pero podemos ver gente en esa condición y cuando los vemos, pues se le viene a uno a la mente esas historias, ¿no? Pero él comenta que durmió en las calles, durmió en las bancas de los parques, comió del bote de la basura. Yo recuerdo mucho una expresión de mi hermana cuando en la casa de mi papá agarraba una naranja que tenía un pedacito podrido y se lo quitaba y se comía la naranja. Papá, eso ya no sirve. ¿Cómo no? Sí sirve. Y después de tanta explicación, lo único que decía es que ustedes no saben lo que es comer de la basura. Yo sí he visto personas que comen de la basura, casi diario. Aquí en el parque se junta un grupito. Y literal, verles cómo quitarle a la papaya un pedazo de lo que no sirve y lo demás va para adentro. Y es que el hambre es tremenda. El hambre te hace hacer cosas que ni te imaginas. Y este muchacho, después de haber vivido locamente, después de haber malgastado, lo único que quería era sobrevivir. El trabajo que le ofrecieron era la cosa más odiosa y humillante que uno de su raza podía hacer, y era cuidar a los cerdos. Quizás no estaba capacitado para un empleo mejor, porque era un hijo de un hacendado, por decirlo así, o una persona de buen estatus social. El que una vez era como un príncipe sobre su casa, ahora se iba a convertir en un esclavo. La frase que dice aquí en la Biblia, pero nadie le daba nada, me dice que me dice a mí que el que le ocupaba ni siquiera le había dado de comer. O sea, la persona que lo contrató ni siquiera le ofreció un plato de comida, sino que tuvo que ir a pelearse con los animales para que le dieran de comer. Por más que busquemos la ayuda del hombre para llenar nuestro interior, no lo encontraremos, porque el hombre no puede dar lo que solo Dios da. La Biblia da una maldición a los que confían en el hombre. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero también da una bendición a los que confían en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17, 5 y 7.
Esta escena que podríamos quizás imaginar o poner en nuestra mente es una escena que bien ilustra lo que el diablo quiere hacerle al ser humano. Quiere esclavizarte en un lugar repugnante de tal manera que tu hambre espiritual sea comer las algarrobas de los cerdos. Queremos los privilegios. Dios, quiero ser llamado tu hijo, pero no queremos las responsabilidades. Y sigue diciendo este pasaje, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. La condición en la que estaba este hombre, este joven, era alarmante, ya que lo que nunca pensó hacer, ahora lo hace. Envidiar a los cerdos cuando comen sus algarrobas, es decir, veía a los cerdos comer y se le antojaba comer lo que comían los cerdos. Se me viene a la imagen como cuando pasan un video de unas personas que están en el restaurante y pasa alguien que no tiene comida y pasa al restaurante, está así, ¿no? Soltando baba de que los otros están comiendo un bistecito, un cortecito. Pero este era un caso extremo, o sea, literal este joven deseaba, se le saboreaba, se le hacía agua a la boca de ver a los cerdos cómo comían. Como cristianos muchas veces llegamos a ese punto de desear comer lo que la gente del mundo come. Y estoy hablando en el aspecto espiritual. El algarrobo era un árbol de 8 o 10 metros de altura. Su fruto, las algarrobas, son vainas de 15 a 30 centímetros de largo por 2 o 3 centímetros de ancho, de forma curva. De allí que signifique cuernito. Se usaba como forraje para el ganado y para los cerdos. Este hombre quería llenar su estómago con la peor comida imaginable para un ser humano en ese tiempo. Este es el propósito del diablo, reducir al hombre a un nivel de sufrimiento y miseria, que vivamos y comamos con cerdos y como cerdos. A veces queremos llenar nuestro vacío interior con cosas que no lo llenan, como trabajo, alcohol, drogas, vivir la vida loca, etcétera, ¿no? Sin saber que ese es el estado en el que el diablo nos quiere ver. Cuando quizás pienso, ¿no? Cuando este joven estaba de hacendado con su papá, muchos a lo mejor deseaban ser como él. Mira, este tiene dinero, su papá tiene dinero, tiene ganado. Yo quisiera ser como él. Y ahora que lo veían con los cerdos, ¿qué pensarían esa gente? No, para ser como él, no, mejor no. Situación en la que podríamos llevarlo o llamarlo una degradación. De tal manera que en algún momento se tiene que cumplir esta frase. Este muchacho tenía que tocar fondo. Tocar fondo representa el momento en que la persona reconoce su extrema necesidad y miseria espiritual, llevándole a entrar en razón y decidir regresar a casa del Padre. Es decir, provocar un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? La escena subraya la humildad necesaria para reconocer la falta y la misericordia de Dios, quien recibe al Hijo de vuelta a pesar de su estado. Ahorita lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Regresar, tocar fondo es pensar en que en realidad puede tener un alimento real, ¿no? Las algarrobas eran forraje para ganado en la zona mediterránea, no comida para los humanos, ¿no? Es decir, por ejemplo, podríamos pensar que en estos tiempos las verdolagas, los animales se los pueden comer también, es hierba. Pero ¿qué tal saben con costillita, salsa verde y unas tortillitas recién hechas? Ya está dando hambre. Y luego vienen de verde.
Es cierto, ¿no? O sea, podemos pensar un caso así, poniéndolo en práctica, las verdolagas, si se las damos a un animal, se las come. Un animal herbívoro, ¿no? Las vacas, por decir. Pero cocinadas para los seres humanos, rico. Y si las hace mi mamá, mejor. Verdolagas con costillita y salsa verde. Eso sí se puede comparar. Pero el caso de las algarrobas es algo que no podían comer los seres humanos. Solamente los animales. En resumen, comer la comida de los cerdos enseña sobre el abismo espiritual que causa alejarse de Dios y la restauración que ofrece el arrepentimiento sincero. Cuando uno pone distancia entre Dios y nosotros, se está fuera de sí, como que no tenemos nuestro cucu bien, ¿no? Por tanto, no estamos en nuestros 5 sentidos. El pasaje dice, y volviendo en sí, versículo 17, este muchacho ya no era el mismo que un día fue. No estaba en su juicio cabal. Había vivido embriagado en su propio orgullo y ambición. Ahora se ha dado cuenta de lo necio que ha sido. Los duros golpes de que la vida le han hecho entender. Satanás es el encargado de nublar nuestros sentidos para que no pensemos con claridad. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Cuando vivimos en pecado, como este muchacho, no estamos cuerdos, estamos fuera de sí. A veces tenemos que pasar por una serie de tragedias en nuestra vida para que podamos reaccionar. Por tanto, tragedias son no una maldición, sino una bendición. Y viene esta frase dura pero real, tienes que tocar fondo. A veces es necesario tocar fondo. A veces Dios no permite que lleguemos hasta ese punto de tocar fondo. Pero nosotros somos necios, somos tercos. Por tanto, cuando uno está en este punto de que no tenemos juicio cabal, no tomamos decisiones sabias. Tomamos decisiones apresuradas, arrancadas, atrabancadas. Cuando se está fuera de sí es imposible tomar buenas decisiones, y aquí está el ejemplo, lo acabamos de leer. Decidió vivir su vida como él quiso. Dicen algunos dichos, ¿no? El que mal anda, mal acaba. Más vale pájaro en mano que ciento volando. No podemos echarle la culpa a los demás por las malas decisiones que hemos hecho, ni a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, mucho menos a Dios. También, cuando no estamos en nuestro juicio cabal, no medimos las consecuencias. Este muchacho no midió las consecuencias de lo que estaba haciendo. Supongamos, recibió una herencia de $1,000,000. ¿Qué se puede hacer con $1,000,000? Pensando efectivamente qué podemos hacer con $1,000,000. Poner un negocio, hacer una buena casa, tener un buen carro, invertir a lo mejor hacer inversiones. Pero este muchacho no, este muchacho decidió vivir la vida loca. Dijo, tengo dinero, ¿qué puede pasar? Y muchas veces como seres humanos eso pensamos, teniendo dinero, ¿qué puede pasar? Hace algún tiempo mi papá compartió este testimonio de un pastor que quería comprar una propiedad para la iglesia, ¿se acuerdan? Una propiedad grande. Y le comentó a los líderes de la iglesia, a los ancianos, pues ¿qué les parece si pedimos un préstamo al banco y compramos la propiedad y pues, hacemos la iglesia? Y todos, sí, vamos a hacerlo. Muchos de ellos hipotecaron sus casas y muchos de ellos hicieron muchas transacciones de tal manera que pues acumularon lo que se ocupaba para el préstamo. Pero el pastor no empezó a sentir paz, se sentía intranquilo. Oraba y le decía a Dios, Dios, dame dirección. Y el pastor, cuando le hablan los del banco y le dicen, señor, ya está autorizado su crédito, él dice, no lo quiero. No quiero el préstamo.
Y habla con los líderes y los líderes, pero pastor, pues si muchos hipotecamos nuestras casas y ya estaba listo para que nos dieran el préstamo y pues ya, muchos hasta ellos se enojaron, yo creo. Y en eso se viene la devaluación del peso. Y muchos hermanos, luego en cuanto pasa eso, pastor, qué bueno que no aceptó el crédito, si no hubiera perdido mi casa. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces reaccionamos atrabancadamente, ¿no? Cuando se pone una distancia entre Dios y nosotros, no estamos en nuestro juicio cabal. Ahora estoy hablando de puras cosas tristes. Este muchacho se fue, malgastó su dinero, comía de los cerdos. Pero llega un punto en nuestra vida, hermanos, que cuando tocamos fondo, llegamos a este punto, versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora no lo dijo así, porque si vemos el pasaje lo dice en forma de signos de admiración, pero no lo quiero gritar. Entonces imagínenselo, con admiración. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros? A lo mejor está enojado con él mismo, ¿no? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volvió en sí y tomó una decisión. Dice, versículo 18, me levantaré. Llegamos a ese punto, hermanos, en el que tenemos que tomar esa decisión y decir, me levantaré. Este era el punto culminante de una vida, según la filosofía de este mundo, materialista, levantarse e ir a casa. Pero no debía ser un pensamiento pasajero, sino una resolución firme. Los buenos propósitos son una cosa, las acciones son otra. Todos tenemos buenos propósitos en nuestra vida. Pero una cosa es tener buenos propósitos y otra cosa es hacerlos. Él tuvo que vencer los pensamientos negativos como no puedo. ¿Qué dirán? Luego lo haré. Sus pensamientos positivos fueron, no hay otro camino. Tengo que salir de esta situación. Me espera una vida mejor y lo hizo. No es fácil transitar el camino del arrepentimiento, pero con el pensamiento en nuestra cabeza que estaremos en la casa de nuestro Padre Dios, debe ser un incentivo para continuar el viaje. Pero debe haber un accionar. Una carga de dinamita no funciona si no tiene lumbre o una chispa o un activador. Eso debe de existir en nuestra vida. Debe haber un activar de tal manera que diga, estoy haciendo las cosas mal. Tengo que regresar a la casa de mi padre. Necesitamos reconocer todo lo que hemos hecho. Este joven lo hizo. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nosotros sabemos que Dios lo sabe todo. Incluso dice que antes de que le pidamos, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero qué bonito se siente cuando un hijo carnal se acerca al papá y le dice, papá, necesito unos tenis nuevos. Y el papá puede pensar, ya lo sé, ya los vi que casi se comen el zapato. Se comen así el pastito cuando pisas. Pero qué padre se siente cuando un hijo tiene la confianza de decir, mamá, quiero esto. Es lo mismo con Dios. Dios conoce nuestras necesidades, pero yo pienso que siente ternura cuando uno se acerca, a lo mejor en la madrugada, y Dios, necesito esto. Y Dios diciendo, no, ya lo sabía, pero qué bueno que me lo pides. Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque también tenemos que pedir perdón. Y eso es lo que más nos cuesta como seres humanos. El arrepentimiento es lo que más nos cuesta. Quizás no nos cuesta tanto con Dios como si fuera con otra persona. Cometimos un error contra una persona
¿Y cómo nos cuesta como seres humanos dejar el orgullo y decirle a esa persona, perdóname? Me arrepiento por lo que dije. Me arrepiento por lo que hice. Y quizás digo con Dios no tanto porque no escuchamos a lo mejor la voz audible de Dios diciéndonos, sí, pero te equivocaste. Que como si fuera una persona. El caso más común en el matrimonio, ¿no? Es que no lo quería decir, pero lo dijiste. Bueno, perdóname, sí te perdono. Y a la siguiente semana, ¿te acuerdas lo que hiciste la vez pasada? Bueno, ¿me perdonaste o no me perdonaste? Sí, pero no se me olvida. Y Dios es tan amoroso y bondadoso que Él no se acuerda de nuestras transgresiones. El diablo sí. Y su misión es recordarnos todo el tiempo. ¿Te acuerdas cómo eras? ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas cómo malgastaste? Y Dios no. Dios te abraza en su misericordia, en su amor. Y te dice, te perdono. No te preocupes. Sigue adelante. Hubo un accionar en este joven. Y algo que podemos ver en el aspecto del otro lado, del papá, dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Y aquí entra la escena del papá. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿De dónde venía este muchacho? Estaba viendo el otro día un video de unos asiáticos que se dedican a limpiar los drenajes. Y literal, con un traje de buzo, el drenaje tapado hasta más no poder, lo meten con una cuerda y con un tanque de oxígeno. Y sale esta persona, y yo no sé si era su hija o su esposa, pienso que era su hija porque se veía más joven. Y el señor se quita el casco de salir del drenaje y la muchacha le da un beso aquí en el cachete. Dios no ve nuestra suciedad. Dios no ve que venimos de tragar con los puercos. Dice que movido a misericordia lo vio a lo lejos y no, el joven no corrió al padre. El padre corrió al joven y se le lanzó en el cuello y lo abrazó. Imagínense esa escena con nosotros como sus hijos de Dios. Sin Él esperar a que nosotros corramos hacia Él, sino que Él nos está esperando con los brazos abiertos. Y no solamente eso, Dice que el padre, después de que lo abrazó y lo besó, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y me imagino que ahí hubo como una interrupción del papá. Porque luego dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado con sus pies. ¿Alguien ha visto cómo en el Medio Oriente o en el tiempo pasado bañaban a las personas? ¿No? ¿Sí? Los meten en una tina y están como 4 o 5 personas y uno está con un cepillo ahí tallándole y otro está acá con el estropajo y otro está con las uñas así. Así me lo imagino. El padre diciéndole, a ver, vayan y péguenle un buen baño porque sí, ya lo abracé, pero necesita un buen baño. Y a lo mejor hasta una botellita de cloro le echaron. Ya salió Michael Jackson, no se crean. Bien limpio, denle una buena limpiada y pónganle el mejor vestido y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y luego dice, y traed el becerro gordo, o sea, el más grande, y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Después de esta parte de la historia,
Viene otra parte en la que podríamos sacar otra enseñanza, la actitud del hermano o la actitud del otro hijo, ¿no? Pero la esencia o el mensaje de esta mañana no es si el Señor te está esperando con los brazos abiertos o si tú estás reaccionando como el hijo, sino más bien qué pasa cuando ponemos una distancia entre Dios y nosotros. Pasa todo lo que podemos ver en esta historia. El muchacho, les hago esta pregunta, ¿el muchacho que pidió su parte de la herencia era culpable? ¿Qué piensan? Pensando humanamente, sí era culpable. Sin embargo, el padre lo recibió y lo puso en un lugar en que estaba originalmente. Y a lo mejor. ¿Se lo merecía? No. Pero el padre quiso ser generoso con él. Porque así son todos los padres. Jesús dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Somos testigos de que le pedimos a Dios y Él responde. Todos los días tenemos oración, mañana tenemos oración a las 7 de la tarde. Y somos testigos de que todo lo que le pedimos al Padre, Él lo responde. Los seres humanos somos tan importantes para Dios que cuando un pecador se arrepiente, afecta positivamente el cielo. La Biblia dice, os digo que sí, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Eso causa que vengamos arrepentidos al Señor. Obviamente hablamos del Evangelio, ¿no? Predicarle el Evangelio a alguien y que esa persona lo acepte, causa gozo en el cielo. Imagínense, ¿no? He visto videos de personas que se van al país vecino y que no pueden cruzar por mucho tiempo y después de que lo logran vienen acá y la familia hace una fiesta, se regocijan porque esa persona que durante 20, 30 años no pudo cruzar, ahora lo pueden ver. Así me imagino en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Todos aplaudiendo, haciendo fiesta, gozo, alegría y tráiganse el banquete. Cuando volvemos a Dios, el cielo lo celebra. Así que no habrá más que una bienvenida regocijante cuando regreses. La pregunta es, ¿por qué no vienes ahora? Si se dan cuenta, el mensaje es, necesitamos arrepentirnos. Pero también el mensaje es, ven a Cristo. Para aquellos que no lo han tomado, no han tomado la decisión, ven a Cristo. No hay otra oportunidad. No hay otra salida. No hay otra esperanza. Más que solamente el venir a los pies de Cristo. Conclusión. Esta historia es la biografía de nuestra vida. Aunque no hayamos llegado a comer de los cerdos, es una biografía de nuestra vida. Si usted, si yo, si los que estamos aquí hemos pecado, entonces vivimos en una apartada. Nos hemos ido a lo más lejos, donde pensamos que Dios no nos ve. Aquí el héroe de la historia no es el muchacho, sino el padre. Esta historia tuvo un final feliz, pero no todas la tienen. Y no podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos hacer mucho por el futuro. Es hoy y ahora. El Padre está con los brazos abiertos. No importa que huelas. No importa que traigas entre los dedos, porque me imagino que ya no traías sandalias. Y no eran pies bonitos, ni ropa bonita. Iba a poner muchos ejemplos, pero no. Uñas largas, negras. Callos a lo mejor en los pies. No olía rico. Sudor. Mugre. No es lo mismo como, por ejemplo, cuando mis sobrinos se bajan a jugar y sudan y uno los abraza. Digo, sí huelen feo, ¿verdad? Pero
Este muchacho venía de alimentar a los cerdos, de pelearse con los cerdos por la comida. Y el padre lo abrazó como si nada. Padre, ya no soy... Espérate. Vayan, báñenlo, póngale un vestido nuevo, póngale su anillo, porque mi hijo estaba muerto y ha regresado. Y hagan fiesta, traigan el becerro más grande y hagan carne. Y les digo, después podemos ver la historia del otro hermano mayor, porque también recibimos una enseñanza de ahí. El padre le pregunta al hijo, oye, ¿por qué no vienes a comer? Y el hijo le dice, ¿cómo? Si le estás dando a aquel que todavía malgastó tu dinero y le estás dando de comer, ¿cómo quieres que me regocije? Y a mí no me das nada. Y ahí está la enseñanza. Todo lo que está aquí es tuyo. Tú puedes tomar lo que tú quieras y hacer tu fiesta si tú quieres. Pero tu hermano, se fue y estaba muerto y ha regresado. Y eso es otra enseñanza. ¿Qué pasa cuando ponemos distancia entre Dios y nosotros? Tenemos que tocar fondo. Y es necesario. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.